Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. En un mundo donde las noticias son confusas, se levanta la voz de Julio Vientos, líder latinoamericano y estadounidense, reconocido por su enfoque cristocéntrico y análisis de noticias fundamentado en las Escrituras. Las noticias a la luz de la palabra. Bueno, muy buenos días, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga, bendiciones. Bienvenidos a otro programa más de las noticias a la luz de la palabra, como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Estamos con ustedes aquí siempre llevándoles las informaciones y las noticias de actualidad y temas, todo desde una cosmovisión bíblica, desde una cosmovisión cristiana. Yo soy el pastor Julio Vientos que te saluda desde la Florida Central. Nos encontramos acá en la ciudad de Altamonte, en la Florida Central, Altamonte Springs. Contentos de poder llegar a tu casa, y este es tu programa de todos los días, lunes a viernes, a las 8, el programa que todo el mundo siempre está esperando para poder analizar y ver todos los asuntos que están ocurriendo alrededor del mundo, en Estados Unidos, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y como siempre le digo, estamos saliendo en vivo a través de la cadena de noticias Generación News, a través de la cadena de noticias Generación News y todas sus plataformas. Estamos saliendo en vivo. También estamos saliendo en vivo simultáneamente a través de Cadena América para todo Latinoamérica, Cadena América para todo Latinoamérica. También estamos saliendo en vivo a través de mis plataformas, ¿verdad? Que aquí en el cintillo abajo usted va a encontrar todas mis plataformas, a la cual aprovecho para invitarle a que le dé like a mi página, a mi canal de YouTube. Aquí está, mi canal de YouTube me consigue como Pastor Julio Vientos, y también mi canal de Rumble, Pastor Julio Vientos, me consigue ahí en ambos como Pastor Julio Vientos. Le da like, le da la campanita para que le avise cada vez que subimos nuevo contenido. Igualmente me puede seguir en Instagram y en Facebook como Pastor Julio Vientos, y en Twitter o X, como se conoce ahora, como J Vientos. Y a toda la gente linda de Tampa, Lakeland y toda esa área de allá. Estamos saliendo también en vivo por la WCAB Adoración 87.9 FM y WPRF Adoración 87.9 FM por Richie North, por Richie Hudson, Florida, y también por TV Adoración Broadcasting Network, por la cadena de televisión TV Adoración Broadcasting Network en Tampa. Ahí nos están viendo simultáneamente. Estamos saliendo allí para toda nuestra gente linda de Tampa, contentos de poder llegar hasta donde ustedes, ¿verdad? Y que este mensaje se siga expandiendo, siga llegando a todo lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Y donde usted se encuentra. Así que muchas gracias. Como siempre digo, cuando comienza el programa, como siempre digo, comparta este video, comparta este programa en sus redes sociales ahora. Por favor, tome un momentito y dele share inmediatamente
De igual manera, compártalo en sus contactos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, etcétera. Y déjele saber a todo el mundo que ya estamos en vivo. Hoy tenemos un temazo. Seguimos hoy hablando del tema que comenzamos el lunes sobre la teología liberal. Y hoy vamos a estar hablando de la teología liberal y sus falsos evangelios, ¿verdad? Y todas esas vertientes. Y tenemos un invitado especial con nosotros que ya mismo voy a estar presentando. Pero antes me gustaría saludarles. Déjeme saber de dónde me está viendo para poder saludarle. Escríbanos al chat para poder saber de dónde nos está viendo y poder saludarle. Vamos a ver, por aquí tenemos a Fran Torres, que siempre Fran Torres es el primero que se conecta, es el primero que escribe, es el primero que siempre está ahí pegado con nosotros. Fran Torres, saludos y bendiciones. Nos está viendo desde Ocala, Florida. Ok, tenemos a Adawilda. Adawilda nos está viendo también y nos dice muy buenos días, bendiciones, Pastor Julio Vientós. Saludamos a Enid Bochan. Enid Bochan también nos ve en el día de hoy. Saludamos también a nuestro hermano Rafael Rivera. Este es el hombre de Ponce, como yo le digo, el hombre de la guitarra, que siempre está tomando café tempranito. Mire lo que dice. Saludos y buenos días, pastor. Ya tomé café. Efraín Rosario nos dice por aquí, sean todos bendecidos. Los estamos viendo desde San Cloud, Florida. Así que, Efraín, Dios te bendiga. Bienvenido también aquí al programa. Nos estás viendo ahí desde San Cloud. O sea, estamos a unos 50 minutos de distancia de San Cloud, aquí donde yo estoy. Bueno, vamos entonces a lo que vinimos. Ok, vamos a lo que vinimos. Ahorita voy a tirar un anuncio para que usted lo tenga, ¿verdad? De la actividad que se va a llevar a cabo el miércoles 19 de junio, miércoles 19 de junio a las 7:30. Vamos a tirar la promoción de la actividad que tenemos. Vamos a tener a Agustín Laje en Kissimmee. Así que 19 de junio a las 7:30 de la noche, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Ok, así que aquí estamos, mi gente. Bendiciones, comparte este video, déjele saber a todo el mundo que estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Así que aquí estamos. Bueno, en el día de hoy me honra con su visita una persona que obviamente pues había escuchado de él, la había escuchado en varios programas, ¿verdad? Y también me vino a la memoria en estos días, de hecho, de que la persona que tengo de invitado hoy también estuvo en el mundo de la literatura cristiana. Yo trabajé 16 años también en el mundo de la literatura cristiana como vendedor de una editorial aquí en los Estados Unidos, y recuerdo en uno de esos viajes que di a Puerto Rico que él dirigía una distribuidora, una editorial que tengo entendido que se llamaba Sola Escritura, si no me falla la memoria. Y está con nosotros hoy el pastor Carlos Cruz. Vamos a subirlo por aquí. Pastor Carlos Cruz, vamos a ver que no se quiere entrar por acá la cosita esta. Vamos a ver rapidito. A veces estos asuntos técnicos dan sus retos, pero vamos a seguir trabajándolo. Es el reverendo Carlos Cruz que está con nosotros. Vamos a ver qué nos pasa aquí con esto, que no quiere subir. Vamos a ver aquí ahora rapidito. Saludamos a Edna Iris, que nos saluda. Edna Iris Alvarado nos dice buenos días. Está por ahí Edna Iris. Vamos entonces a hacer una prueba aquí rápido. Y vamos a esto. Ok, una pruebita aquí rápido. Y ahí estamos. Ahí estamos ya. Tenemos con nosotros al pastor reverendo Carlos Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Reverendo, bienvenido y saludos. Saludos, Julio, Dios te bendiga, y saludos a todos los hermanos que están conectados en esta hora. Qué bueno, qué bueno. Bueno, reverendo, para que la gente y la audiencia que nos está escuchando y también los que nos están viendo a través, porque tenemos audiencia que nos está viendo a través de los medios sociales y otros que nos están escuchando a través de diferentes emisoras que están encadenadas con nosotros, para que la gente conozca un poquito más quién es el reverendo Carlos Cruz, dónde usted nace, los años que usted lleva en el ministerio. Sé que usted estuvo también en el mundo de la literatura cristiana. ¿Nos puede hablar un poquito
de usted, un resumen ahí rapidito. Bueno, yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, está en el área de Cupey. Esta iglesia pertenece a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, específicamente al Presbiterio de New Jersey, Puerto Rico. Soy ministro ordenado de la Iglesia Presbiteriana. Estuve trabajando, estoy casado hace 40 y pico de años. Tengo una hija de 39 años. Yo estuve trabajando con Libros Desafío varios años. Fui representante del Libro Desafío para Puerto Rico, Latinoamérica y grupos hispanos en los Estados Unidos. Y tuve una distribuidora, Sola Escritura, por alrededor de 15 años. Actualmente estoy full time en el ministerio. Y nuestra labor, ¿verdad?, sigue siendo principalmente el ministerio pastoral. Tenemos un programa de radio a nivel nacional y también internacional, Púlpito Reformado. Púlpito Reformado. Y también soy vicepresidente de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesia Reformada, que tiene ahora su asamblea en Costa Rica en septiembre. Ok, muy bien. Excelente. Muchos años entonces en el ministerio, llevando la palabra del Señor allá en Puerto Rico. Como ministro ordenado tenemos alrededor de 18 años. Y anteriormente éramos pastor laico, ¿verdad?, hasta que fuimos ordenados al ministerio. Soy de San Juan, nací en el Hospital Presbiteriano. Y posteriormente me crié en Bayamón, y donde resido actualmente. Excelente. Así que ahí tienen un poquito de información del pastor, ¿verdad? De dónde, ¿verdad? Y cuál es su trasfondo. Pastor, en estos días yo he venido hablando desde el lunes específicamente. He estado hablando de cómo la teología liberal ha ido destruyendo, ¿verdad?, iglesias, y cómo ha ido secuestrando iglesias. Estuve hablando el lunes un poquito sobre la historia, ¿verdad?, de este asunto de la teología liberal, ¿verdad?, cómo todo esto surgió, los inicios, ¿verdad?, de esta teología. Estuve hablando un poquito sobre esto. Pero me gustaría que usted, basado en su experiencia, ¿cuándo fue la primera vez que usted se enfrentó a esta mal llamada teología liberal, ¿verdad?, a este virus que se infiltró en la iglesia? ¿Cuándo fue que usted por primera vez dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Bueno, si vamos a hablar por primera vez, ya que cubriste parte de la historia y tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Se puede decir que fue a los 17 años. Yo era miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Puerto Nuevo. Y había un grupo de hermanos, estudiantes que habían ido a estudiar a Estados Unidos, a una escuela teológica en particular, pero principalmente uno de ellos vino un poquito militante, por no decir bastante militante, y negaba la autoría mosaica del Pentateuco. Aparte de eso, en Puerto Rico hubo un tiempo que se trató de fundar una universidad, la Universidad Nicky Cruz. Y los profesores que contrataron eran profesores que negaban la historicidad del texto y negaban los aspectos milagrosos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, como eventos que estuvieran envueltos en la historia. Ese fue, si vamos a ser muy sinceros, mi primer encuentro, pero yo era un adolescente, pero me llenó de mucha perspicacia y duda, en el sentido de que cuando uno tiene una idea clara de que Dios es omnisciente y tiene un control de todos los eventos de la historia, no entendía cómo era posible que el Dios omnisciente permitiera o utilizara en cierta medida lo que yo concluía en aquel tiempo, el engaño, para tratar de llevar un mensaje de salvación.
Y ese fue mi primer encuentro con esa teología liberal. Posteriormente, yo, pues hay un cambio de convicciones teológicas en mí, me voy moviendo a otras congregaciones y fui profundizando, entendiendo que la teología liberal básicamente surge por la influencia de la Ilustración en el siglo XVIII. Y la Ilustración viene a cuestionar todo, incluyendo los aspectos religiosos, y esa parte de la Ilustración es absorbida en las escuelas teológicas alemanas. Y de ahí pasa a las escuelas teológicas de Inglaterra y Estados Unidos. Ahí fui entendiendo que el problema básico para que las iglesias estuvieran en cierta medida abrazando el liberalismo eran las escuelas teológicas. Ahí fue que empezó el problema con las iglesias históricas en los seminarios. No, y no quiero que se malinterprete, no estoy diciendo que los seminarios es algo que hay que eliminar. Estoy diciendo que varias escuelas teológicas abrazaron la teología liberal, que fue se puede decir, un desarrollo religioso del pensamiento de la Ilustración. Estamos hablando, cuando hablamos de las iglesias históricas, pastor, estamos hablando de iglesias como la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia episcopal. Seguramente las iglesias que surgieron de la Reforma, y también iglesias que se desarrollaron post la Reforma, ¿verdad? Como la iglesia metodista, ¿verdad? Claro. Estamos hablando ya también del siglo XVIII, y otras ramas que surgen, que llamamos, entre comillas, históricas, ¿verdad? Esas iglesias, posteriormente, si me permite, ¿verdad? Sí, adelante. Llegan a Puerto Rico con la invasión norteamericana, con el cambio de soberanía, y todavía tienen un corte bastante evangélico y bastante conservador, pero hay yo diría, ¿verdad? No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Un pequeño error o un gran error cuando se trata de aglutinar diferentes confesiones en una escuela teológica. Donde entiendo. surge el seminario evangélico, ¿verdad? Claro, sí. Y entonces, para usted lograr un cierto ecumenismo entre todas esas iglesias evangélicas, se tiene que imponer una visión unificadora. Inicialmente era una visión evangélica que respondía al movimiento del evangelicalismo, etcétera, etcétera. Pero posteriormente la teología liberal llega. Exacto. Y esa teología liberal pues impregna las diferentes escuelas teológicas, incluyendo el seminario evangélico, y para ser sincero, adelantarme un poquito, pero podemos volver atrás. Lo primero que toda congregación, sea independiente o sea conciliar, que debe observar para preparar a sus ministros son las escuelas teológicas. O sea, quiere decir entonces, pastor, que esto comienza en la academia. Comienza en la academia. Comienza en la academia. En la academia. Podemos mencionar algún movimiento pietista alemán, ¿verdad? Que los pietistas alemanes tenían una crítica mordaz a la iglesia luterana institucional, porque consideraban que era una iglesia decaída, ¿verdad? Una iglesia que estaba sufriendo mundanalidad. También surgió un movimiento pietista calvinista, reformado. Pero el grueso del pensamiento surge en la academia y se desarrolla en la academia. Y la academia produce no solamente pastores, para nuestro pensar, incrédulos, sino también produce académicos que escriben, la gente con una facilidad de escritura extraordinaria, que también plasman sus ideas en documentos teológicos, o lo que ellos llaman documentos teológicos. Hay un caballero que yo estuve hablando el lunes
sobre esto que le llaman el padre de la teología liberal, Friedrich Schleiermacher. Háblenos un poquito de este caballero en cuanto a la línea de pensamiento que él trajo y cómo esto influenció. Es interesante porque Schleiermacher, sinceramente, lo que ocurre en cierta medida es que Schleiermacher observa el ataque despiadado contra el cristianismo histórico y trata de buscar un camino donde el cristianismo nuevamente se convierta en una fuerza espiritual. Okay. Lo que pasa es que tú no puedes crear un camino espiritual si no te basas en la escritura. Exacto. Y el pensamiento de Schleiermacher está centralizado en la experiencia religiosa. Y la experiencia religiosa como una validez universal. El cristianismo se presenta, ¿verdad?, como parte integral de esa experiencia religiosa. Y no tenemos que estar recurriendo a un Cristo divino, no tenemos que estar recurriendo a una escritura rígida en relación a doctrina, sino que tenemos que estar buscando esa experiencia religiosa que responde posteriormente, o en ese ámbito, al romanticismo, al movimiento romántico, claro, que está cubriendo Alemania. Y por eso es que Schleiermacher sienta las bases, aunque él tenía una buena intención, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, su intención no se basaba en la escritura, se basaba en un interés humanístico de convertir la religión cristiana en una fuerza espiritual, que ya había perdido esa validez en la academia alemana, que estaba impactando las iglesias luteranas y reformadas, y que también venía con un optimismo, pensando que la educación, la ética, porque así veían el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de Dios que Cristo funda, es basado en la ética, en la educación. No es un reino de Dios, no es un escatón poderoso para establecer un reino de Dios divino, sino más bien es la ética de ese hombre llamado Jesús, que todo eso se estrella con la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta. Alemania, aún siendo un país altamente educado, es el que provoca la Primera Guerra Mundial y que provoca la Segunda Guerra Mundial también. Exacto. Parte de lo que yo compartí, pastor, en estos días, creo que fue el martes que estuve hablando sobre eso, es una de las cosas que estuve hablando el martes fue cuáles son las áreas que la teología liberal ataca. Entonces yo hablé de 5 áreas, por lo menos las toqué por encima, porque en una hora es difícil, pero yo hablé, por ejemplo, de las diferentes áreas que la teología liberal ataca. Entre ellas, número 1, atacan el texto griego. Número 2, atacan los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Número 3, me he dado cuenta que atacan la figura y la enseñanza de Pablo fuertemente. Me he dado cuenta también que atacan la autoría de los libros del Nuevo Testamento y obviamente, por ende, la autoridad e inerrancia de las escrituras, tratando de sustituir eso con la famosa o moderna gran llamada teología queer ahora que está por ahí de moda. ¿Alguno de estos puntos aquí que usted entienda? Bueno, lo que ocurre es que la teología queer, como se llama, ¿verdad? Ajá. Se llama, es el último estadio de la teología liberal. O sea, nosotros tenemos que entender que usted no puede deteriorar el discurso evangélico tratando de proteger otras áreas. Claro. Porque si la Biblia pierde autoridad en unos temas, va a perder autoridad en todos los temas a la larga. O sea, si se cuestiona la autoridad, por ejemplo, el concepto de familia, según la Escritura, se cuestiona ese concepto. Se cuestiona la autoría de los escritores bíblicos. Se presenta la Escritura como
otro documento donde el autor utiliza a los apóstoles como una forma de introducirse, pero el que escribió Juan, no fue Juan, cosas así, ¿verdad? Inicialmente la teología liberal, eso ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque la evidencia ha estado en contra de ellos, pero básicamente para ellos los 4 evangelios fue un producto del siglo II, del siglo II. Sí. Posteriormente los descubrimientos y el estudio del texto ha demostrado que eran conceptos equivocados. Pero si tú crees que era una producción del siglo II, por lo tanto, todo aquel que decía Evangelio según San Mateo no era de Mateo, y así sucesivamente, tampoco Marco. Entonces ya hay una introducción falsificada. Si tú cuestionas todo eso, Julio, y lo tiras al traste, ¿por qué no podemos tirar al traste la ética y la moral bíblica? Claro. ¿Por qué no la podemos cuestionar? Y eso es lo que fue el paso posterior a la teología liberal. Cuestionar la moral bíblica, la ética bíblica. Y es lo que estamos observando hoy, donde las iglesias históricas están colapsando. Y la última, como tú me imagino muy bien conoces, es la Iglesia Metodista Unida. Claro, sí. La Iglesia Metodista Unida. Lo interesante de esa historia es que la Iglesia Metodista Unida, como comunidad de fe en sus asambleas, las conferencias anuales y la asamblea, votaban en contra de que hubieran ministros homosexuales activos en el ministerio. Pero como una iglesia tan inmensa, claro, los liberales enfrentaban y desafiaban la decisión de la asamblea. Sí. Y así consecutivamente. Y llega un momento que los conservadores que están en la iglesia, se cansan de eso y deciden entonces dividir la iglesia. Aunque, y esto es muy importante, aunque tenían la autoridad de la asamblea y debieron ejecutarla, no lo quisieron hacer. Y ahora surge la Iglesia Metodista Global. Y miles de iglesias, porque esa iglesia es inmensa, miles de iglesias se están separando de la Iglesia Metodista Unida por el tema gay, el tema lésbico y todo lo que va a venir por ahí. Y yo me he dado cuenta, pastor, que esto es interesante. Yo me he dado cuenta que esto ha sido un proceso de años en muchas de estas congregaciones. Esto es un trabajo que tú haces. O sea, el primer error, perdona que te interrumpa, Julio. No. El primer error es llevar a votación esto. Exacto. No se lleva a votación. Exacto. O sea, sí, pero eso es parte integral de la teología liberal. Si lo cuestiona todo, pues todo debe llevarse a votación. O Exacto. sea, yo no me puedo, nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Jesucristo. Ese es nuestro Rey. Ninguna denominación, eso incluye mi denominación, es perfecta, pero también tienes que tú estar observando tu denominación todo el tiempo. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, si mi denominación un día yo oigo que van a llevar a votación algo en relación a los homosexuales, ¿cómo es? Es que eso no se lleva a votación. La escritura es clara. Exacto. Entonces, ya tú cuestionaste la autoridad de la escritura. En el caso de nosotros, cuestionaste la autoridad de las confesiones. Y por lo tanto, aquí ya hay algo que se ha colado en la iglesia y lo hemos permitido. Y todo empezó en la academia. Hay que identificar el seminario que está preparando aquí a un grupo de impíos para que sean ministros. Claro. Esa es la cuestión. Eso es bien interesante. Entonces, he escuchado mucho también, pastor, por ahí, acá, porque yo me paso leyendo mucho sobre este tema y viendo mucho sobre este tema. He escuchado mucho el siguiente concepto. Ellos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Sí, es un concepto barthiano. Karl Barth, el que lo plantea. Hay que ver que la neortodoxia, que es la fundada por Karl Barth,
en el inicio nuevamente enfrenta al liberalismo teológico. Calvar quiere, vamos a ponerlo en palabras del Papa Juan XXIII. Calvar quiere abrir las ventanas para que entre aire fresco y que nuevamente haya un acercamiento a la Biblia, etcétera, etcétera. Pero Calvar es hijo del liberalismo. Y él lo que crea son nuevos conceptos para que haya un acercamiento a la escritura, pero no hay todavía, no se desarrolla, o mejor dicho, no se instituye nuevamente el respeto total a la palabra de Dios como revelación. Y para eso, pues Calvar crea en cierta medida esa frase, la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, por eso es que suena, puede ser hasta engañoso, es el Cristo encarnado. El Cristo encarnado. Tú descubres la palabra de Dios en ese documento. Y todo suena, pero al mismo tiempo es interesante porque Calvar creía en el nacimiento virginal, que no lo que es la teología liberal, y creía en la resurrección de Cristo, porque él se da cuenta que independientemente del liberalismo que él absorbe, esos dos puntos son vitales para que el cristianismo sea lo que es. Exacto. Pero lamentablemente, no voy a decir que se quedó a mitad de camino, no. Él creó un nuevo camino que sonaba prometedor dentro del mundo teológico para volver a la escritura, pero a la larga fracasa. Exacto. Quiero poner este video. Este video es de un doctor y teólogo puertorriqueño. Él estuvo en un podcast de un muchacho joven que está pastoreando acá en Miami, y él tiene un podcast. Y yo cuando me puse a ver sus podcasts y me puse a ver sus cosas, yo empecé a discernir que ahí había, de manera sutil y poco a poco haciéndolo más abierto, conceptos del liberalismo, pero sobre todo conceptos de la gran llamada teología de la liberación. Entonces, escuché esto y dije, diache, y esto lo escuchó cientos de jóvenes y cientos de personas. Yo recuerdo que mi primer encuentro personal con todo este asunto de la teología de la liberación fue cuando yo estuve en la iglesia presbiteriana hace muchos años, Presbiteriana USA en Puerto Rico, que yo empecé a ver y a escuchar esto desde el púlpito de muchos pastores. No lo entendía al principio, luego empecé a relacionar lo que era, porque yo no conocía tanto como ahora. Pero quiero que escuchemos esto, pastor, y lo veamos, y obviamente opinemos un poquito al respecto para que veamos cuán peligroso puede ser esto, ¿verdad? Cuando no tenemos una teología clara. Vamos a ver esto. Nosotros siempre vamos a tener un filtro para leer la Biblia. Claro. Cultura, lenguaje, crecimiento, familia, clase social, educación, cuánta cosa. Eso es inevitable. El llamado como protestante en este caso, que identifico como un evangélico protestante, es tener la capacidad de autorreforma a la luz de la comunidad. Ok, ese concepto de autorreforma a la luz de la comunidad. Yo pensaba que uno, ¿verdad?, hace reforma a la luz de la escritura. Porque sí, la comunidad es cambiante y la comunidad... Sí, lo que pasa es que, aunque no conozco todo el contexto, ¿verdad?, que él está planteando, sin hacer un juicio muy específico, esto es muy importante. La escritura es la que reforma nuestra vida para nosotros llevar la cosmovisión correcta a la comunidad. No la comunidad que va a reformar a mí. Es la escritura la que tiene que reformar la comunidad. Si la comunidad tiene conceptos folclóricos y culturales que van en contra de la revelación bíblica, nosotros tenemos que buscar la forma de que esos conceptos desaparezcan. Exacto. Mire como dije, no dije que se reformen, porque reformar folclore y cultura puede sonar a sincretismo. Eso es que si, por ejemplo, hay dos tribus, vamos a inventar algo, que su modo de paz
es sacrificar a uno de ellos y así llegan a la paz, nosotros no tenemos que reformar eso. Nosotros tenemos que buscar por la predicación del evangelio, aunque nos vaya la vida, que eso se elimine. Claro. En China, otro día vi una foto en Facebook, en China había la costumbre de deformar los pies de las mujeres desde nacimiento. Por eso tú veías en las caricaturas que presentaban a las mujeres que daban pasitos pequeños. Y eso venía porque los pies estaban deformados en una forma de belleza y de dominio. Los misioneros que llegaron a China combatieron eso. Porque eso era una violencia terrible contra la mujer, ¿verdad? Y por lo tanto reforman eso a la luz de la escritura, de la palabra de Dios. Y en ese sentido, ese discurso que sigue siendo humanista, el que acabamos de escuchar, que sigue siendo humanista, lo que busca en cierta medida es el acomodo cultural para la escritura. Claro. Que la escritura sea aceptada en la comunidad donde yo estoy existiendo, sin retar desde el evangelio lo que consideramos pecado o lo que consideramos un mal. Totalmente. Vamos a escucharlo completo. Esto dura unos segundos para que tengamos el contexto bien, porque yo le puse pausa en esa parte porque quería enfatizar que fue la que yo dije, wow, reformarme a la luz de la comunidad. Si la comunidad está viviendo en pecado y está con un montón de cosas, ¿cómo yo me voy a reformar en luz de la comunidad? Es a la luz de la palabra. Pero obviamente esa misma línea que usted dice es lo que yo creía y lo que yo entiendo, porque reformamos a la comunidad con la palabra, no la palabra a nosotros. O sea, prácticamente podríamos resumir como la Biblia enseña que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, tú sabes. Vamos a escuchar completo para que tengamos un poquito más de contexto. Nosotros siempre vamos a tener un filtro para leer la Biblia. Claro. Cultura, lenguaje, crecimiento, familia, clase social, educación, cuánta cosa. Eso es inevitable. El llamado como protestante en este caso, que identifico como un evangélico protestante, es tener la capacidad de autorreforma a la luz de la comunidad. Si somos protestantes, estamos diciendo que siempre estamos abiertos a reforma. ¿Por qué? Porque puede haber un entendimiento más claro de lo que la Escritura exige de los creyentes y seguidores de Jesús. Así que yo estoy abierto a reformar, a cambiar. Y eso es un signo de madurez. Eso significa que ciertas posturas, aunque yo las puedo plantear, yo puedo estar abierto a ser reformado, a ser cambiado, madurar, aprender, etcétera. Y cuando usted está en la pastoral o un podcast como este, o está en la universidad, o está en su trabajo, etcétera, y si usted solamente puede pensar en que usted tiene fuertes opiniones acerca de asuntos que solamente se alinean usualmente con un partido político o solamente con una denominación, ya ahí usted tiene que cuestionarse. Porque sospecho que la lealtad entonces no es tanto a la Escritura, sino la lealtad es a una tradición o a un partido político. Yo puedo decir mucho más, pero bueno. Bueno, ¿qué usted piensa de eso? Okay. ¿No me escucha? ¿Y ahora me oye? ¿No me escucha? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó aquí. Interesante esto. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, vamos a ver. Un momentito a ver qué sucedió aquí con esto. Ok, ¿ahora me oye? No me escucha. Ok, vamos a... ¿Me escucha ahora? ¿Ahora me escucha? No me oyen. Qué raro, ¿qué habrá pasado aquí? Vamos a ver poco a poco cómo vamos arreglando esto rapidito. Ok, probando. ¿Y ahora me escucha? No, pues tiene que ser yo quiero saber si la gente me está escuchando, la gente en el chat, escríbame si me están escuchando, para saber si me están escuchando bien ahí, ¿ok? Vamos a ver entonces ahora rapidito. Vamos a ver. ¿Y ahora me escucha? Ellos me dicen que ya se escucha, es el audio suyo. El audio suyo.
que no se está escuchando. Bueno, vamos a verificar aquí algo rapidito. Vamos a verificar aquí algo rapidito. Vamos a escribirle rápido aquí al pastor para que el pastor lo tenga por ahí. Vamos por aquí. Es el audio suyo. Me dice la gente. Ok. Bueno, vamos a ver si entonces podemos seguir por ahí. Bueno, ya escucharon. Vamos a leer algunos comentarios en lo que él se logra conectar por aquí y logramos volver a esto. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí está. Están corrigiendo el asunto, no se preocupen. Ok, vamos a ver algunos comentarios que tenemos aquí de las personas que ya están aquí. Juan Rivera, reverendo Juan Ramón Rivera nos dice saludos y bendiciones, compañeros pastores. Nancy Hernández nos dice, los pastores deben mantenerse actualizados con respecto a los cambios dogmáticos de las instituciones teológicas. Ángel Quiñones nos saluda desde Puerto Rico. El reverendo Francisco Ariel Toro está por ahí con nosotros y nos dice muy buena instrucción. Nancy nos dice de acuerdo. Sí, nos dice llegué tarde. Adawilda dice lamentablemente muchos no lo están. Adawilda por aquí. Ahora nos escucha, pastor. Sí, ahora ahí lo escuchamos. Estoy leyendo los comentarios de las personas por aquí. Aquí pastor Eduardo Montalvo dijo, what? Julie nos dice el audio se escucha, ok. Todo lo demás, ok, perfecto. Entonces ya está todo bien ahí. Bueno, escuchó el video ese, pastor, completo, ¿verdad? Que no lo escuché porque el sonido se fue, pero leí parte. Sí, estaba el de esto ahí abajo. Es que volvemos a lo mismo, o sea, la cultura, el partido político, como él menciona, la tradición, desde el punto de vista del protestantismo histórico reformado, tiene que responder a la escritura. Claro. Y eso es así, no puede ser lo contrario. Cuando él dice, pues entonces lo que tú tienes es una, ¿cómo decir? Un compromiso con la tradición, un compromiso con un partido político. Bueno, o con la denominación, decía él. Sí, lo que pasa es que cómo responde esa denominación a la escritura, o la tradición, o el partido político. Porque en última instancia, por ejemplo, el partido político puede tener un grupo de postulados que respondan a la realidad de la ética de los 10 mandamientos. Lo que usted tiene que observar es que el partido político, cuando esté en el poder, ejerza y se cumpla esas cosas, porque con la boca es fácil. Claro. Es cuando esté en el poder. Claro. Este es el problema. Por eso es que tú puedes tener una afiliación a un partido político sabiendo que ese partido, cuando esté en el poder, va a cumplir tus aspiraciones como cosmovisión. Pero si no lo hace, pues tú le quitas el voto. Esa no es la discusión aquí. La discusión aquí es que toda o denominación o iglesia independiente o tradición tiene que responder a la escritura, a la palabra de Dios. Y si no responde, pues nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Pero el otro discurso es el que, ¿verdad? Porque yo construyo o reconstruyo una cultura que me está impactando para que no anulemos aspectos de la cultura y busquemos una forma de acomodo para el evangelio para que todos estemos felices en un mundo que yo me he creado en mi mente, pues lamentablemente eso no va a ser así. Exacto. El reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y el evangelio viene a cambiar la cultura, a cambiar los aspectos que hayan en esa cultura que son contrarias a la escritura, a la ética bíblica, a la moral bíblica. A la moral bíblica. Eso es lo que hay. Y eso significa muchas veces romper. Exacto. Romper. Exacto. O sea, quiere decir que la teología liberal enseña que como los tiempos cambian y las maneras de pensar cambian, pues el evangelio tiene que cambiar, tiene que ajustarse al tiempo, aunque los tiempos cambien, pues hay que ajustarse, porque una de las cosas que yo estuve hablando estos días, lunes, martes,
y ayer miércoles sobre el tema de la teología liberal, es que la teología liberal redefine conceptos, pastor. Sí, es que es verdad. Okay. Es que esa ha sido siempre su forma de introducirse a las comunidades de fe, usar los mismos términos, y uno dice, wow, qué tremendo, creen como nosotros, ¿verdad? Pero ellos, pedirle la definición de esos términos. Porque una cosa es que tú puedes usar el mismo término. Posiblemente tú dices rueda, mira, esta gente cree como nosotros que hay que usar rueda, y cuando tú vas y preguntas qué es una rueda, no, para nosotros la rueda es esto. Ah, no, pues ahí tenemos un problema. Porque tu concepto de rueda no es el mismo mío. Y hay que ver si tu concepto de rueda responde a una autoridad. ¿Cuál es tu autoridad para tú pensar diferente que yo? No, porque creemos que hay que reconstruir el texto y que hay que... No. Entonces tenemos diferencia porque tú quieres que el texto diga lo que a ti te da la gana. Y nosotros vemos que el texto dice esto y esto es lo que va. Sí, aquí en Estados Unidos, pastor, perdón que le interrumpa, eso en las iglesias americanas está pasando mucho, y en las hispanas también. Lo que pasa es que aquí, en las hispanas ha sido más lento, por eso viene de camino. Y está ocurriendo algo que se llama la deconstrucción de la fe. Ellos le llaman en inglés deconstruction of our faith. Están deconstruyendo la fe. Entonces muchos de estos pastores que alardean en las redes sociales, porque algunos yo los sigo y los veo para estar al día de todas sus locuras, ellos alardean de que han reconstruido la fe, de que han reconstruido la interpretación de ciertos textos, que lo que se decía antes no es lo que se supone que sea ahora. Y cuando tú pones a mirar bien, a la larga, cuando ellos terminan su proceso de construcción, la fe con la que terminan no es la fe bíblica. Exacto, porque una fe completamente diferente. Ese concepto de desconstruir el texto para volverlo a construir, es que buscamos con esa desconstrucción que el texto diga lo que a mí me gusta que debe decir. Entonces, exacto, como el texto no va a responder a lo que a mí me gusta, pues cómo yo lo desconstruyo para que diga lo que no dice que debe decir. Y así cualquiera, así todo usted puede inventar la doctrina que usted quiera. Claro. Que usted quiera. Entonces, claro, cuando ya la cosa, por ejemplo, volviendo al movimiento Care y el movimiento gay, cuando eso empiece, que ya hay los intentos, ¿verdad?, a buscar tocar la niñez, tú tienes que moverte a un marxismo cultural. Claro. ¿Cómo tú te mueves a un marxismo cultural? Sencillo. Tú solamente tienes que decir que los niños no pertenecen a la familia, sino al Estado. Exactamente. Y eso está pasando ya. Sí, y eso está pasando. Yo quiero hacer una aclaración, ya que usted dice eso. Aquí en los Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, las escuelas tienen juntas escolares. Las juntas escolares se dividen por condados. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esta aberración que está ocurriendo aquí, me doy cuenta por padres de mi congregación que empiezan a traerme información, a decirme, pastor, mire el libro que le están dando a mi hijo, mire lo que le dijeron. Entonces son padres que no dominan mucho el inglés, me decían, pero yo necesito hablar esto con el principal, ¿cómo hago? Yo le digo, yo te acompaño, vamos. Y yo empecé a darme cuenta que yo dije, DH, esto es una agenda satánica, diabólica totalmente lo que está ocurriendo aquí. Me empiezo a meter más adentro en este asunto, y me tocó debatir en un momento dado en la Junta Escolar de Orange County, del condado de Orange County, donde de los 8 miembros de la Junta Escolar, una miembro solamente era una mujer de valores, cristiana, misionera, ¿verdad? Que había sido mamá, que había ido allí a pelear muchas veces por eso, corrió, salió, ganó y está allí dando la batalla, pero 7 de los que están allí, que se autodenominan supuestamente gente conservadora, lo cual no lo son, responden a una agenda pero brutal de quitarle derechos a padres, de ocultarle información a los padres, de permitir libros de índole pornográfico y de ideología de género en las escuelas, y eso está minado a pesar de que el gobernador Ron DeSantis ha pasado unas leyes bien fuertes aquí en contra de eso. A esa gente no le importa las leyes, siguen haciéndolo, siguen el cabildeo, los libros siguen, eso está pasando, pero
fuertísimamente aquí. Y es una batalla cultural, y definitivamente muchas de esta gente, lo que yo me he dado cuenta es que se acomodan en esos lugares de poder con unas ideas obviamente de marxismo cultural, y por ahí empiezan a diseminar el veneno poco a poco. Entonces, cuando uno llega allí con los datos y con la información que ellos trajeron, prácticamente información tergiversada y viciada, y uno llega allí y los confronta de manera, tú sabes, fuerte con los datos, pues entonces rápido te dicen, es que usted, pero usted es pastor, usted no se supone que usted ame, usted tenga amor. rápido te sueltan esa. Por eso que tú presentas eso, porque los amas. Exactamente. Pero ellos no entienden eso. Ellos entienden que amar es afirmar todo. Exacto. Eso es afirmar todo. De hecho, ellos han convertido libertad en libertinaje, ¿verdad? Exacto. Y ahí tenemos el problema. Y hemos convertido la educación pública. La educación pública en Estados Unidos es un peligro. Se está convirtiendo en un peligro. Sí. En Puerto Rico todavía eso no ha llegado tanto, pero sí. De hecho, todo esto del amor es amor y de afirmar, yo hace un tiempo atrás estuve hablando en mi programa sobre lo que se conoce como la teología de la afirmación, pastor, que obviamente viene del lado del movimiento LGBTQ, disque cristiano LGBTQ dentro de las iglesias. La teología de la afirmación no es otra cosa que ellos están buscando reconciliar la conducta homosexual con el cristianismo y con la palabra de Dios. Y entonces hay montones de gente, de teólogos, supuestos teólogos allá afuera, teólogos que tienen maestrías y doctorados en teología queer, teología de afirmación, teología de un montón de estas locuras, donde ellos, cuando tú los escuchas, tú dices, diache, pero ¿de dónde ellos sacaron, cómo hicieron esa maroma para decir que el texto dice eso? Uno los escucha y el problema no es eso, pastor, el problema es que las iglesias están llenas, las iglesias de esa gente. ¿Cómo eso es posible? Hay que ver que la Biblia dice que donde está un muerto, pues las aves se reúnen, ¿verdad? Ajá, exacto. Y tenemos que tener claro que los boom culturales se expresan en esa forma, un boom. Exacto. Pero no hay una raíz espiritual no. De ninguna clase. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir combatiendo desde la academia, desde los púlpitos, desde las escuelas dominicales, de donde sea. Todo esto sabiendo que no tiene raíz. Y lo que no tiene raíz a la larga se seca. Esas iglesias que mencionas que están llenas, esas iglesias se van a vaciar. Sí, sí. Primero, porque en su mayoría esos movimientos no producen hijos. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo, que todo es un tipo de propaganda para que la gente me acepte y me vea como algo natural, pero eso cansa porque no tiene raíz. Claro. Eso cansa. Sí. Y tú vas a ver que a la larga se agotan de estar levantándose los domingos a ir a una reunión y ofrendar y escuchar. Y eso a la larga. Por eso es que tú ves que las iglesias liberales, por ejemplo, en Puerto Rico, están vacías y se están vaciando. Sí. Y ese fenómeno, en cierta medida, ocurre en varias iglesias históricas, principalmente en la Iglesia Presbiteriana de USA, que todos los años pierde miembros y cierra iglesia y cierra presbiterio. Todos los años. Y a la larga, eso va a conllevar que la iglesia poco a poco en muchas áreas desaparezca. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y combatir en el sentido de que tenemos que mantener nuestro mensaje esperando, viendo la intervención de Dios y sabiendo que el pecado, el fruto que da, siempre es muerte. La paga del pecado es muerte. Siempre, y nosotros vamos a observar eso. Y una pregunta, pastor, ya que estamos en las postrimerías del programa, nos quedan unos minutitos. Yo he escuchado personas buenas, sinceras, que aman a Dios, que están en algunas de estas denominaciones que ya prácticamente
la denominación, muerta. Sí, la denominación está muerta, la denominación completa desde su liderato eclesiástico de arriba, de la cúpula hasta abajo, está corrompido con todo este liberalismo y toda esta teología liberal. Y escucho a muchos que dicen, no, es que yo me he quedado porque yo estoy orando y yo estoy combatiendo. ¿Tiene remedio eso? ¿O es mejor salir y olvidarse de eso ya? Mire, una iglesia que ya está contaminada desde la cabeza a los pies. Lo que pasa es que la gente, tenemos que ser pastorales en ese sentido, y me explico. Pues personas que hace 25 años están en una iglesia, que sus padres estuvieron allí, se le hace bien difícil salir. Y entonces prefieren doblar rodillas, según ellos, que combatir con gente ya posiblemente cansada, y hacer un cambio se le hace difícil. Por eso la Escritura, si tú ves el mensaje a las 7 iglesias, tú vas a ver que habían iglesias, que había gente buena en esa iglesia, pero la iglesia estaba corrupta. ¿Entiendes? Los que sean buenos ahí, dice, cuiden sus vestiduras. Sí. ¿Entiendes? Y la Odisea, que la última, que estaba podrida de la cabeza a los pies, Jesucristo le dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Si alguno oye mi voz, los que están ahí que son verdaderos. Sí. Pero el axioma para mí, ¿verdad? Desde el punto de vista apocalíptico, es salir de ella, pueblo mío. Pero yo sé que es un paso difícil. Difícil, duro. Para... Por último, pastor, consejo que usted le pueda dar a nuestra audiencia y a nuestros televidentes sobre todo esto que está ocurriendo de la teología liberal, cómo discernirla, qué hacer, cómo prepararse, cómo combatirla, qué consejo usted le da. La preparación es afirmar lo que dice la Escritura. Si quieren profundizar aún más, tienen que leer, tienen que prepararse, pero es afirmar lo que dice la Escritura. Lo otro que yo siempre le he dicho desde mi programa de radio a la gente, mire, pregúntale a su pastor si cree esto, cree lo otro, que le diga el contenido de lo que cree, no es que diga que cree en la resurrección de Cristo, no, yo creo, pregúntale qué resurrección él cree. Exacto. O sea, es preguntar el contenido. Y tercero, si ve que va a afectar su vida espiritual y la de su familia, tienen que salir de ahí corriendo. Exacto. Corriendo. Sí. Corriendo. Exactamente. Esa es la triste realidad de lo que está ocurriendo. Hay que prepararse, hay que leer, hay que educarse en estos temas. Yo por lo menos desde esta plataforma siempre le he dicho a todos mis oyentes y televidentes que es importante, y pastores que me ven, le he dicho a pastores, edúquese y enseñe a la congregación, dele charlas sobre estos temas que están ocurriendo, ¿verdad? Sobre todas estas cosas que están ocurriendo, dele charlas a sus jóvenes. Y otra cosa que le digo es, tenga tiempos de preguntas y respuestas con la gente y con los jóvenes. No le tenga miedo a las preguntas, porque me doy cuenta que hay muchos pastores que le tienen miedo a las preguntas. Mire, es verdad, uno no lo sabe todo, pero comprométase de que usted va a contestarle esa pregunta a ese joven, a esa persona una vez consiga la información. Yo hago eso constantemente con mis jóvenes, hago eso constantemente con mis jóvenes adultos. Tenemos momentos donde se llaman Q&A with the pastor, tiempos de preguntas con el pastor. Y son tiempos para tener preguntas bíblicas y teológicas. Y vamos por ahí para abajo con todo eso. Y gracias al Señor hemos aclarado dudas, hemos traído la evidencia bíblica, el fundamento bíblico para las cosas, el filtro bíblico para poder crear una cosmovisión bíblica en nuestros jóvenes, porque quiero decirle, pastor, aquí hay una crisis de cosmovisión bíblica, una crisis. Sí, ese es el problema básico. Y entonces esa crisis la va llenando ¿qué? La filosofía del mundo, el marxismo cultural. Es un problema grave. Exactamente, pero la cosmovisión bíblica, pastor, yo pienso, ¿verdad?, que comienza en el hogar con los padres cristianos. No, es que ahí es. O sea, como una iglesia va a combatir que 3 horas el domingo, posiblemente 2 horas en la semana, la labor es de los padres y el hogar.
Pero si los padres no tienen una cosmovisión bíblica, según la última encuesta que salió de la Universidad Cristiana de Arizona, y George Barna dice que los padres solamente tienen un 5% salió un 5% de cosmovisión bíblica de los padres, imagínate. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Bueno, pastor, unas últimas palabras a la gente y dónde lo pueden conseguir usted a través de las redes y que lo puedan seguir escuchando en su programa. No, siempre un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Estamos en la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cupey, ¿verdad? En el ramal 8176, al lado del Colegio Bonneville en Cupey. Nos puede ver en nuestra página de Facebook, Iglesia Presbiteriana Reformada, también en nuestra estación de radio Juan Calvino. Ahí están los sermones, también en nuestra página de internet, Iglesia Presbiteriana Reformada del Caribe. Okay. Ahí va a estar, y estamos a las órdenes, ahí están los teléfonos y estamos a las órdenes. Bueno, a la gente, ya ustedes saben dónde me pueden conseguir. Pastor Julio Vientos en todas las redes sociales, incluyendo también mi canal de YouTube y mi canal de Rumble. Ahí tenemos toda la información. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana, Dios mediante, nuevamente aquí en el programa, como siempre. Le damos las gracias al pastor Carlos Cruz por haber estado con nosotros y tomar de su tiempo, que sabemos que está ocupadito. Y por este tiempo de poder contestar preguntas y educarnos en cuanto a este tema tan importante. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones a todos y nos vemos mañana, si así Dios lo permite, a la misma hora y por las mismas plataformas sociales. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.